O- Ok, perfecto, chicos. Entonces, el día de hoy lo que intento, no sé si es que alcanzan a ver la pantalla, debe estar todo bien ahí, los trazos los logran ver. Sí, sí. Perfecto, entonces vamos, chicos. Con esto no hace falta más. A temas dentro de cardiopatía isquémica, yo me voy a enfocar netamente a la parte de electrocardiografía, pero electrocardiografía no puede desligarse de lo clínico, así que les voy a dar algunos detalles de qué deben hacer. Ustedes todo piensan en adulto mayor y de hecho tiene que ser así. Hay pocas peculiaridades, por suerte, con respecto al manejo en adulto mayor y con respecto al diagnóstico de adulto mayor. Entonces, lo que yo les pedí favor a los impulsos es que me permitan darles a la par lo teórico y taller, porque el electrocardiograma tiene que ser práctico. Entonces vamos a ir discutiendo algunas cosas. Vamos a partir desde lo recontra básico. No quiero que se pongan esa nube enfrente y decir, no, me va a hablar de potencial de acción, no, eso yo no quiero. No, al contrario. Van a ver hoy, el día de hoy, van a ver lo útil que era saber potencial de acción. Eso se los prometo. Cascada isquémica, isquemia, lesión, necrosis, topografía, todo eso lo vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Entonces, le agradezco mucho la presentación. La presentación es una excelente presentación hecha por nuestra experta en coronaria, que es la doctora Sol Calero, y ella nos habla de que la cascada isquémica empieza cuando uno tiene inmediatamente que identificar al paciente isquémico. Llega a la sala de emergencia y uno tiene obligatoriamente que actuar rápido. Dentro de ese actuar rápido, a nosotros por ley, por guía, nos dice que 10 minutos obligatoriamente con el mejor peso de evidencia debemos actuar para hacer un electrocardiograma. ¿Y por qué un electrocardiograma? Ustedes saben que el diagnóstico, ya les voy a decir luego, se basa no solo en clínica, sino en electro y en marcadores. Y hoy por hoy, en la nueva definición universal, también contempla un examen de imagen. Pero bueno, eh, se basa en el electrocardiograma justamente porque tiene una alta especificidad para el diagnóstico. No necesariamente la sensibilidad es buena, porque muchas veces la sensibilidad depende del momento y eso lo vamos a analizar hoy. La sensibilidad depende si es que le estoy viendo al paciente en su momento hiperagudo o si le estoy viendo al paciente cuando ya evolucionó la cosa. Por eso es la sensibilidad más baja. Pero el electrocardiograma, una vez que ustedes ven, vi un supradesnivel, ya no hay duda, eso es específico, eso es muy confiable de que puedo dar el diagnóstico como tal. A veces no veo el supradesnivel en el mismo paciente que puede estar tapada la coronaria, ahorita lo veo normal, en 2 horas está supradísimo. A eso se refiere la baja sensibilidad. El electrocardiograma normal no excluye una enfermedad coronaria, de allí que hay el apoyo diagnóstico con otros métodos. Y sepan que el 50% de los pacientes que tienen un proceso de angina cursan con un electrocardiograma entre crisis y crisis totalmente normal. Por tanto, también es algo que no capta a todos los pacientes. Bueno, pues el electrocardiograma puede normalizarse luego de un infarto agudo de miocardio, eso también hay que saber. Podría llegar a ser normal, podría llegar a tener una necrosis como tal. Y esto es lo que sucede. Fíjense, todos los cambios metabólicos que existen, la liberación de potasio, aquí voy a hacer mucho hincapié. Liberación de potasio y liberación de potasio. Ustedes saben, y aquí les voy a adelantar ya todo lo que les voy a hablar en la charla de hoy, que un miocito, una célula, cuando se lisa, cuando se rompe, libera potasio. Lógico. Y de nuevo, aquí vamos a recordar la fisiología. En las células, todos teníamos un potencial de -90. Yo les quisiera hacer la pregunta, ¿recuerdan ese -90 de dónde sale? Pues ese -90 nos decía que porque existen canales de potasio constitutivamente y existe la bomba sodio-potasio ATPasa, que a las concentraciones grandes que ya hay, pues les aumenta más todavía. Perdón, este es el desfibrilador por aquí. Ya, ok. Ya. A esas concentraciones de potasio que normalmente son menores en el exterior y mayores dentro, pues la bomba sodio-potasio ATP le manda más y le concentra más donde más habría. O sea, se va en contra de los gradientes. Pero eso necesita energía. Y por otro lado, cuando se rompe una célula, lo que está adentro, bien concentrado de potasio, se libera al exterior. Llévense ese concepto, es fundamental para lo que vamos a hablar hoy. Cuando una célula está isquémica,
Al estar isquémica no puede utilizar oxígeno. Al no utilizar correcto oxígeno no hace la producción de ATP necesaria para que esas bombas de transporte generen esa concentración. Esa ATPasa no funciona bien. Por tanto, las concentraciones del potasio se cambian. ¿Y cómo cambian? Pues se concentra más el potasio afuera. Un miocardio dañado tiene más potasio afuera en el líquido extracelular. Ese concepto les va a servir muchísimo. Ya van a ver por qué. Las alteraciones contráctiles, lógicamente, un miocardio que está teniendo proceso isquémico, pues va a contraerse menos, se va a entupecer un poco. Las alteraciones eléctricas, ahí es a lo que vamos a llegar el día de hoy, el electrocardiograma, este famoso supra. Pero alguna vez se ha preguntado por qué del supra. Ok, hoy les voy a explicar yo. Hoy vamos a entender, no memorizar, el porqué del supra, el porqué de la onda T positiva, negativa, etcétera, etcétera. Clínica, ok. Lo que sucede aquí es una isquemia que luego llega a una lesión y luego lleva a una necrosis. Eso es todo, lo sabemos, ok. La isquemia significa que una arteria está dejando de producir el flujo que es necesario para la irrigación de ese tejido. Es la isquemia. Menos flujo del que debería tener. Lesión. Por ese menor flujo ya empieza a morir, a parcialmente morirse ese tejido. Al morirse, liberar potasio, eso tengámoslo muy en claro. Y por último, necrosis, cuando ya está todo muerto. O sea, necrosis, lesión e isquemia. Y esa es la famosa mnemotécnica de Nelly, que la vamos a estar revisando el día de hoy varias veces. Aquí sí quiero hacer mucho hincapié, chicos, de lo que sucede. Fíjense, en la despolarización lo que sucede es que, y partamos de acá, esta es la célula. En la célula, afuera hay mucha concentración de lo que ustedes ya conocen, mucha concentración de sodio, varios sodios. Claro, la concentración extracelular de sodio es 135, 145 más o menos. Y adentro hay mucho potasio. Recuerden que la concentración extracelular de potasio llega en torno a 3.5, ¿ok? Pero dentro, en la célula, hay muchísimo potasio. ¿Qué sucede normalmente? En condiciones normales, fíjense lo que les voy a decir, en condiciones normales, el sodio no puede entrar a la célula. O sea, el positivo de sodio no puede entrar a la célula. ¿Por qué? Porque los canales de sodio generalmente están cerrados naturalmente. Acuérdense que esos solo se activan bajo un estímulo cuando se supera un umbral. Pero los canales de potasio sí pueden estar saliendo cuando ellos les dan la gana. Por eso se llaman canales constitutivos de potasio. Yo les voy a hacer un reto, solo pongan atención en esto y chicos, ustedes van a entender el electrocardiograma. El potasio constitutivamente sí puede estar saliendo. O sea, que en la célula naturalmente puede estarse fugando algo positivo. La verdad es que sí, el potasio todo el tiempo está saliendo y por eso todo el tiempo le está dejando dentro a la célula negativo. Por eso el potencial de acción generalmente empieza el potencial de reposo en un valor negativo. ¿Por qué? Porque solo puede constitutivamente estar saliendo lo positivo, por tanto la célula se queda negativa. Perfecto. Si está entendido eso, estamos desde un buen punto para iniciar. ¿Qué sucede en cambio? Y aquí les voy a hacer un análisis en una célula que está isquémica, una célula que se daña, que se lesiona. Fíjense lo que sucede aquí. Pues primero que el potasio afuera de la célula va a empezar a haber más. ¿Por qué va a haber más? Porque por ahí la vecina, la amiga vecina, se rompió. Y si se rompió, porque se murió, liberó todo el potasio que estaba dentro. ¿No es cierto? Ok, entonces ahora tengo más potasio en el líquido extracelular. Por tanto, la diferencia de concentraciones del potasio entre dentro y fuera ya no es tan marcada así. Ya no tengo 140 con 3, ahora tengo 140 con 100. Ya no es tan marcada, por tanto, el flujo de potasio ya no es tanto hacia afuera. Si no es tanto hacia afuera, el proceso de despolarización, repolarización se cambia. Aquí voy a hacer un paréntesis, chicos, porque no quiero cambiarles tanto todo y más bien quiero hacerles fácil la cosa. Vamos a empezar desde el inicio. Ya hicimos esos razonamientos, ahora vamos a ver para qué me sirvió todo eso. Por favor, me paran si algo no estoy yendo adecuado con ustedes. Ok, la célula empieza su potencial de acción. La célula empieza su potencial de acción en el momento en que
El estímulo abre los canales de sodio y los canales de sodio de pronto abren y empieza a fluir el sodio hacia adentro. Por tanto, lo positivo, el sodio positivo, empieza a ingresar a la célula y de lo que estaba en menos 90, menos 70, empieza a despolarizarse. ¿Qué quiere decir? La primera fase del potencial de acción normal es ingreso de sodio. Genial. En una célula normal, no cardíaca, inmediatamente luego del ingreso de sodio se abren los canales automáticos, no los constitutivos, los automáticos de potasio. Y el potasio empieza a salir. Por tanto, el potasio empieza a salir lo positivo y al salir lo positivo se vuelve a ser negativo todo. Perfecto. Ese es el potencial de acción que todos conocemos. Despolarización, repolarización, siendo que la despolarización tiende a ser positivo y la repolarización tiende a llevar a lo negativo. Por eso despolarización y repolarización siempre van a ser contrarios. Si entendimos eso, vamos ahora a la célula del potencial de acción miocárdico. La única diferencia es que a la par que se abren los canales de potasio, también se abren otros canales que son los canales de calcio. ¿Por qué? Porque la célula miocárdica depende mucho su fuerza de contracción de otro ion, que es el ion de calcio, el que le da fuerza. Y el calcio se abre, por tanto, a la vez que está saliendo algo positivo, está también entrando algo positivo, el calcio. Por tanto, se mantiene en meseta. Y esa es la segunda fase. Fase 0, despolarización, hasta ahí está igualito. Fase que debería ser la 2, no es la 2, es una pequeña 2, pero de pronto empiezan calcio y potasio a fluir al mismo tiempo. Sale un positivo y entra un positivo, por tanto se estabiliza. Y luego sí, se cierran los canales de calcio y de pronto se vuelve negativa nuevamente la membrana porque se salió todo el potasio. Entendido eso, chicos, la clase está comida. Vamos, nuevamente resumiendo, 2 fases en la célula normal, 4 fases en la célula miocárdica. 2 fases en la célula normal significa despolarización, repolarización. Despolarización dada por ingreso de sodio, la repolarización dada por salida de potasio. En la célula miocárdica, en cambio, 4 fases. Fase 0, ingreso de sodio, la despolarización. Fase 1, la pequeña caída solo por salida de potasio. Fase 2, ingreso de calcio y salida de potasio. Entra un positivo, sale un positivo, por tanto se mantiene neutra. Y fase 3, se cierran los canales de calcio y solo sale el potasio. ¿Por qué esto es tan importante, chicos? Ahora lo van a entender. Lo que yo les decía, y aquí solo voy a hacer un hincapié y ya vamos, entramos en materia como tal. Van a entender todo, todo. Solo entendido hasta aquí, pues van a entender todo lo demás. Fíjense aquí. La célula ingresa potasio, sale potasio, eso depende. Generalmente hay mucha concentración de potasio dentro de la célula y ese potasio tiene que estar saliendo. Ya dijimos que eso es lo que marca la célula negativa como tal. Otro concepto, la célula o el miocardio dañado va a tener mucho potasio por fuera. Al tener mucho potasio por fuera está fugando lo positivo. Está fugando de las células lo positivo. O sea, está haciendo al entorno, al líquido extracelular más positivo. Por otro lado, y aquí un concepto básico de electrocardiografía, despolarización, repolarización. La despolarización es básicamente un flujo de los iones positivos y la repolarización es un flujo de iones positivos pero en sentido contrario, lo cual me causa una onda totalmente distinta. De nuevo, vamos a ver aquí. Yo les decía cuando les daba curso de electrocardiografía básica que si yo cojo y le lanzo un marcador, les decía, creo a ustedes, le lanzo un marcador a la Mayita atrás porque está durmiendo, ok, cojo el marcador y le lanzo. Cuando yo le lanzo el marcador desde donde se está alejando hacia donde se está acercando, a la Mayita le está llegando el marcador, de mí se está alejando el marcador. Yo le estoy viendo cada vez más pequeño, la Mayita le está viendo cada vez más grande. El sentido de eso es que siempre cuando ustedes estén aquí van a tener una derivación. Llámenle a esto, por ejemplo, D2. Una derivación, cualquiera, ¿saben? B1, B2, toda, cualquiera, derivación del electrocardiograma. Y van a tener una onda.
Cuando la onda marca la despolarización cuando se acerca a la derivación, en el electrocardiograma eso se va a traducir como una onda que se va acercando, se va haciendo cada vez más grande, una onda positiva. ¿Sí me van siguiendo? Ok, esto ténganlo muy en claro. Cuando la despolarización, en cambio, de la derivación a la cual está observando, se aleja de esa derivación, estoy viendo al marcador que se está yendo, se hace una onda cada vez más pequeña, una onda que se llama negativa. ¿Van siguiendo? Ok, ahora con la repolarización las cosas cambian. Vamos a ponerles en otro color para que no se hagan bolas. Con la repolarización las cosas cambian. Por ejemplo, si yo tengo una onda de repolarización que se acerca a la derivación, la onda en el electrocardiograma de repolarización que se está acercando se la ve contrario, como negativo. Y cuando la repolarización se está alejando de esa derivación, en este caso de 2, la onda se marca como una onda positiva. Punto, se acabó. Acaban de entender todo del porqué de la electrocardiografía. Téngalo muy en claro y vamos adelante. Nelly, isquemia, la primera fase, cuando recién está faltando un poco de sangre. Lesión, ya cuando se prolongó la isquemia y de pronto empieza a morir las células. Y necrosis, ya cuando se murió todo. La isquemia la ven con la onda T, la lesión la ven con el segmento ST y la necrosis ya la ven con la que se forma, que es patológica o llamada onda Q. Vamos las 3 fases. Y aquí 2 son muy importantes que le pongan mucha atención. Si ya entendieron todo lo previo, esto es pan comido, chicos. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Seguro. En la fase de repolarización vuelve a entrar también el potasio a la célula. Despolarización, repolarización. Célula normal, despolarización, repolarización en el miocardio. Véanse aquí. Cuando yo dentro de esto le hago así para adentro la flecha, significa que está entrando sodio. Cuando le hago así para afuera la flecha, significa que está saliendo el potasio. ¿Sí? El sodio que entró le hizo positiva, eso fue en la despolarización, igual en la célula miocárdica. En toda esta fase, fase 1, fase 2 y fase 3 de repolarización, lo que sucede es que me sale el potasio. Me sale el potasio, no me entra. ¿Cuándo me vuelve a entrar? Cuando se retoma toda la configuración normal, y a eso es a lo que estaba cambiado de concentraciones, se va en contra del gradiente de concentración. Ahí viene la famosa bomba sodio, potasio, ATPase, que le vuelve a sacar al sodio y le vuelve a meter al potasio. ¿Sí? O sea, el potasio vuelve a entrar solo con la bomba sodio-potasio ATPase en la fase 4. Es un poquito fisiología básica, acuérdense de esto, chicos. Gracias, doctor. Esto es algo que quiero que entendamos también. Nada difícil, pero sí muy importantísimo para lo que vamos a ver. Les voy a dibujar aquí, fíjense, esta es la pared del miocardio. Todo es bien lógico en cardiopatía isquémica, y chicos, créanme que esto para un geriatra, yo les decía, un geriatra tiene que saber electrocardiograma. Yo, ahora que ustedes ya van a pasar, están a un pasito de ser geriatra. Créanme que les voy a empezar a referir pacientes. Pero yo le voy a referir a un paciente, a un geriatra, solo si yo confío fielmente que el geriatra va al ver un electrocardiograma y saber interpretar. Porque si es que no tienen esta base, créanme, van a perder mucho. Una de las cosas más prevalentes en geriatría es la cardiopatía. Y ustedes tienen que dominar. No es una opción, es una obligación dominar este tema. Fíjense aquí, esto es una arteria. Pongámoslo en rojo. La arteria, generalmente, las arterias, ¿ustedes qué creen? ¿Corren por el subepicardio o por el subendocardio? Las grandes arterias, ¿son subepicárdicas o son subendocárdicas? ¿Qué dicen? Son epicárdicas. Son.
Perfecto, belleza, porque de la aorta salía la coronaria derecha y la coronaria izquierda, y esta coronaria izquierda se iba por todo el subepicardio. Y fíjense lo que sucede aquí. Después del subepicardio va generando pequeñas ramificaciones que cada vez hacia llegar al subendocardio se hacen más pequeñitas. Más o menos como este gráfico aquí. Esta es una arteria subepicárdica, o sea, externa, la gruesa, la grande. Y la que llega a la parte de adentro es solo esta arteria pequeñita. La arteria pequeñita, como todo en la vida, generalmente el más pequeño es el que más sufre. Entre las injusticias, el más pequeño es el que más sufre. Perfecto, las arterias subendocárdicas son las primeritas que sufren cuando empieza a haber algún proceso patológico de isquemia. Si me falta la sangre, quien va a sufrir es el más pequeño, el subendocárdico. Quiere decir, naturalmente, las regiones que primero se empiezan a lesionar, primero se empiezan a infartar, son las regiones de dentro del miocardio, no las externas, las de dentro del miocardio. Y eso entendemos por qué la secuencia de isquemia siempre empieza. La primera isquemia en aparecer se llama subendocárdica. La última isquemia en aparecer se llama subepicárdica. Que ya tenga yo una isquemia subepicárdica significa que la arteria, cuando recién empieza a taparse un 70%, un 80%, pero todavía tiene algo de flujo, quien está sufriendo es lo de acá. Ya cuando se ocluyó totalmente la arteria, ahí sufre tanto lo de acá adentro, subendocardio, como lo de acá afuera, subepicardio. ¿Sí? O sea, si yo tengo una lesión, una isquemia subepicárdica, significa que ya todo está tapado, todo está lesionado. La subendocárdica sería como más inicial. Lo único que está sufriendo es lo de adentro. Perfecto, chicos. Espero que eso haya quedado en claro porque lo siguiente que vamos a ver es la secuencia en el electrocardiograma. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado por qué el electrocardiograma siempre nos dijeron que tiene que ser así? Pongamos de más fácil. QRS y onda T. ¿Pero por qué la onda T es positiva? ¿Por qué no es negativa? Si lo que me acaba de decir el profesor es que cuando se me acerca la despolarización, se me acerca la derivación, se me está acercando, se me hace onda positiva. Perfecto. Entonces, si esa se acercó, se tiene ahora que la repolarización alejar, ¿no? La alejadita de la repolarización debería serme una onda negativa. Lo natural es que la onda T del QRS fuese negativa. La onda T del complejo, mejor dicho, sea negativa. ¿Pero por qué no es negativa? Si la repolarización fue positiva, la onda T naturalmente debería ser negativa. ¿Por qué no? Yo les expliqué alguna vez. ¿Se acuerdan ustedes por qué? Porque repolariza del subendocardio al subepicardio. Belleza, pero vamos a entenderlo nuevamente. Este es el miocardio ventricular, aquí estarían las aurículas. Perfecto. Es porque yo les decía que la arteria está acá, epicárdica, y que quien más sufre es cuando la arteria llega acá, el subendocardio. Perfecto. Eso en condiciones de isquemia, pero en condiciones naturales es que la onda T tiene que ser positiva. Pero le estoy diciendo que si es que yo la tengo a la onda T positiva en el mismo sentido que la despolarización, la repolarización, algo está pasando mal. Pero esto es porque naturalmente todos tenemos una isquemia, chicos, todos. Y eso es normal. La despolarización empieza aquí, porque el sistema de conducción va por acá, por el subendocardio. Empieza desde este punto, el más interno, hacia afuera. Y mi derivación en este caso la vamos a poner aquí. Llámese esto B3. Ok, B3 lo está viendo ahí. La despolarización que les pongo en azul está acercándose a B3. ¿Cómo le voy a ver al QRS? Positivo, perfecto. Ahora, la repolarización esperada tendría que ser, si es que esto de dentro ya se despolarizó, en verde. La repolarización, lo que ya está despolarizado debería repolarizarse en el mismo sentido. Pero una repolarización, acuérdense, la repolarización que se acerca se marca naturalmente como algo negativo. La despolarización que se acerca, positivo. La repolarización que se acerca debería ser negativo.
¿Pero por qué no es negativo? Porque naturalmente cuando esto ya se despolarizó, esta región, al empezar ya la despolarización, empieza después de la despolarización inmediatamente la contracción. Y cuando esto de aquí se empieza a contraer, literalmente es como que yo le empiezo a comprimir aquí a la arteria. La arteria que está dentro del miocardio se empieza a comprimir. Por tanto, ¿quién creen que va a sufrir cuando hay alguna injusticia? En su Toda esta parte, exacto, toda esa parte de dentro se va a empezar a isquemiar. En cada latido que todos tenemos, esa parte se isquemia. Y si se isquemia, sucede lo siguiente. Cuando esto está isquémico, sucede lo siguiente. Yo tengo una despolarización que empieza aquí y se va afuera, marcándome una onda positiva. Perfecto. Pero la repolarización ya no empieza allí. ¿Por qué ya no empieza allí? Porque ese tejido está isquémico y cuando está isquémico se vuelve lento. Entonces, mientras este estaba lento, este de acá está pila y empieza desde acá afuera y se va hacia adentro. Y la repolarización en este caso se empieza naturalmente a alejar de B3 y una repolarización que se aleja de la derivación se marca como positiva. Y es por eso que naturalmente siempre la onda T tiene que ser positiva. ¿Sí? Es eso el porqué de las cosas. Siempre la onda T tiene que ser positiva. Porque naturalmente siempre hay una isquemia subendocárdica. Ahora, cuando la isquemia subendocárdica es tremendamente exagerada, ya la cosa ya no es solo una T positiva. Ahora tengo una T positiva demasiado exagerada. Por tanto, esto sería un complejo normal, una onda T positiva, y esto es un complejo en el cual yo le exageré la cosa, ¿sí? Porque se isquemió demasiado. ¿Y por qué se isquemió demasiado? Porque ya no es solo por la contracción que está isquémico el subendocardio, sino porque está contrayendo, sí, pero también está tapada la arteria, entonces está teniendo más isquemia, más acentuada. Les voy a graficar eso. Hasta aquí espero que haya un buen seguimiento, chicos. Esto de isquemia no es nada nuevo para ustedes. Solo les estoy recordando realmente, solo a manera de resumen de todo, les decía, resumiendo todo absolutamente, porque de aquí ya pasamos a lesión, y lesión hay que entender mucho más. Les decía yo que cuando una despolarización se acerca a la derivación, llámese B3, cuando la despolarización se acerca hacia allá, en el electrocardiograma yo veo eso como una onda positiva. Cuando la despolarización se aleja de una derivación, está yendo para el otro lado de la derivación, se ve eso en el electrocardiograma como una onda negativa. Ya cuando hablamos no de despolarización, sino de repolarización, si la repolarización se acerca a B3, en este caso a la derivación, se marca como una onda, lo contrario, totalmente negativa. Y si la repolarización se aleja de la derivación, eso se marca como una onda positiva. Okay. Bien en claro eso, resumimos nuevamente todo. Perdón que sea repetitivo, pero es la mejor forma de aprender teóricamente. Es así. Resumimos todo y de aquí pasamos a lesión. Fíjense, aquí está el miocardio. Lo que sucede en condiciones patológicas. La arteria está teniendo un taponamiento. Esta arteria de acá, que es la subepicárdica, de pronto empezó a ocluir, el flujo disminuyó y al estar disminuido el flujo, lo primero que sufre es lo de adentro. Lo que está isquémico es el subendocardio. Perfecto. Por tanto, cuando está isquémico el subendocárdico, simplemente tengo lo normal, o sea que la despolarización empiece de dentro y se vaya hacia afuera, vista en B3, eso significa un QRS positivo, y la repolarización debería empezar aquí e ir para afuera. No, pero como es lo normal, va desde fuera para adentro, pero exageradamente. Entonces tengo una onda T simétrica y bien positiva. Y eso lo que me está diciendo es que yo tengo lo normal, pero exagerado, una isquemia subendocárdica. Ya cuando yo tengo, por ejemplo, que se tapó toda la arteria, ya no me va flujo para nada,
está isquémico tanto lo de adentro como lo de afuera. ¿Y qué sucede aquí con la despolarización, repolarización? Pues ya no solo que el de dentro está lento, sino todo lo de afuera. Por tanto, la despolarización va de dentro para afuera y la repolarización ya no va desde afuera para adentro, va también de dentro para afuera. La despolarización va de dentro para afuera, me hace una onda positiva. La repolarización va de dentro para B3, me hace una onda negativa. ¿Qué me está diciendo esto? Cuando yo tengo opuestos, la despolarización y la repolarización, significa que estoy teniendo el mismo sentido de despolarización y de repolarización. Por tanto, eso es una isquemia que afecta a la pared más interna como la pared externa. Y eso se llama isquemia subepicárdica. ¿Sí? Es diferente entenderlo. Acaban de entender el porqué de la subendocárdica, es simplemente lo normal, o sea, la positiva, pero exagerada. Y la subepicárdica es invertido, claro, porque la despolarización va en un sentido y la repolarización va en otro sentido totalmente opuesto. Y por eso la isquemia subepicárdica es la que me hace las ondas T negativas como tal. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Doc, esa subepicárdica es la transmural, ¿verdad? Transmural, exactamente. El subendocardio está justo en esta región interna y el subepicardio está al otro lado, por tanto, para llegar a eso tiene que atravesar toda la pared, como tú dices. Y al atravesar toda la pared, básicamente se volvió transmural. Por eso es lo mismo decir subepicárdico que transmural. Ajá. Gracias. Fíjense, la isquemia subendocárdica, básicamente lo mismo normal, de la onda T normal, solo que exageradamente empinada. Lo normal, lo natural, lo que todos tenemos en cada latido, esa isquemia, ese ordeño, pero ahora más exagerado, por tanto es muy positiva la onda T. Y la onda T negativa simétrica ya me dice que se pasó a toda la pared. Por tanto, ahora sí, la despolarización viene de dentro para afuera y la repolarización también viene de dentro para afuera. Por eso la una es positiva y la otra es negativa. ¿Sí? Lo que habíamos dicho, solo que interpretado. Aquí ayúdenme, chicos. ¿Qué tengo? Siempre cuando van a sospechar de síndrome coronario, que claro, estoy en un escenario en el cual me llegan al hospital del adulto mayor un paciente de 80 años con dolor precordial. Dolor precordial, ok. 10 minutos para hacer electro, perfecto, tengo que interpretar el electro. Entonces yo voy a estar pensando en todo lo isquémico. Nelly, voy a empezar por lo menos grave, la isquemia. ¿Tiene isquemia o no tiene isquemia? La isquemia, ya lo dijimos, se ve con la onda T. La lesión se ve con el segmento ST y la necrosis con la Q. Ok, vamos a ver la isquemia con la onda T. Entonces yo me voy a fijar en la onda T y me fijo por paredes. Me fijo de 1 y ABL, me va a decir si hay isquemia en pared lateral alta. B5 y B6 en pared lateral más bajita. D2, D3 y ABF me va a decir si hay isquemia en pared inferior y B1, B2, septo, B3, B4 apical, apical anterior o anterior extenso. Perfecto. A lo que quiero llegar es que yo analizo por paredes en cardiopatía isquémica. Me voy a ir a analizar. Voy a analizar pared por pared. Pared lateral. ¿Tengo isquemia? Porque yo les dije que vamos a tener clase y taller. Taller ahí mismo. ¿Tengo isquemia? No habría isquemia. No parece. Es una onda T positiva, asimétrica, no muy marcada, no muy entallada, no muy grande. Por tanto, pared lateral de 1 a BL, B5, B6, no tengo isquemia. ¿Qué hay de pared inferior? ¿Hay isquemia? ¿Está positivo muy simétrico? ¿Está negativo muy simétrico? ¿Está aplanado? No, tampoco hay isquemia. Parecería que no. Perfecto. Vamos ahora a B1, B2, B3, B4, o sea, pared septoapical. ¿Qué dirían ustedes? ¿Hay isquemia? Ahí parece que sí, Doc. Está positiva, ¿cierto? La positiva es normal, pero esta positiva no es del todo normal porque está demasiado simétrica. Está Cuando muy ustedes alta. cogen este puntito
Aparte de la altura, que sí es muy cierto, Pau, aparte de la altura, ustedes cogen ese punto lo bajan, ojo, nunca rayando el electrocardiograma, no hagan la estupidez que yo estoy haciendo. Bajan así mentalmente y si las dos ramas, tanto esta como esta, son igualitas, o sea, le bajo mentalmente aquí y esta rama y esta otra son igualitas, eso se llama simetría. Sí, bajo mentalmente y esta rama de acá y esta rama de acá son iguales, simetría, eso es patológico. O sea, ahí tengo yo una isquemia simétrica, una isquemia que como está positiva es una isquemia subendocárdica o subepicárdica. Subendocárdica. Y automáticamente cuando ustedes leen algo en el electro, están pensando en ese paciente. Ah, tranquilo, mi don, usted está con 90 años, está teniendo solo una fase inicial de taponamiento de su arteria suboclusiva, que solo está llegando a su parte más interna, no ha llegado transmural y solo se está isquemiando lo de dentro. Entonces ustedes están pensando, ese electro me está diciendo que está tapando solo lo de adentro, estoy muy a tiempo para hacer algo. ¿Eh? Ok. Así es que quiero que entiendan el electrocardiograma. Vamos con esta ahora. Paciente masculino, 66 años, sin antecedentes, viene con disnea al esfuerzo. Ustedes sabrán que ya que es una discusión que tuvimos en la última pasada de visita, que eso de dolor típico, atípico, no, de presunto origen no cardíaco, yo diría que está mal llamado. ¿Sabían ustedes que el 90% de las personas se infartan con dolor atípico? Ah, sí, sí. Entonces lo típico es lo poco común. Está mal llamado, ¿no? Ese de dolor precordial que se irradia al hombro, la mandíbula, con náusea, vómito que genera el ejercicio que apacigua. Ah, eso está para el libro. Pero eso es lo raro. Lo atípico es lo más común. Pero bueno, este paciente está teniendo una disnea al esfuerzo que bien podría ser un equivalente isquémico. Mucho más en adulto mayor. Un dolor atípico, un equivalente isquémico. Y le hago este electrocardiograma. Tuve 10 minutos para hacerlo y le hice. Ok, ¿qué ven ustedes ahí? Y automáticamente van a pensar en el paciente. O sea, ¿qué estoy viendo? ¿Qué estoy teniendo yo ahí? Hay en las precordiales, en B4, B5, B6, una onda T negativa, entonces ya habría isquemia subepicárdica. Belleza. Yo tengo dos tipos, muy bueno que dijiste, Martina, dos tipos de onda T negativa. Esta onda T, la simetría es importantísima. Que si yo la hago así, en una rama más grande que otra, me indicaría más una sobrecarga de presión. O una onda T negativa que si la hago así, mentalmente mis dos ramas son simétricas. Por ejemplo, aquí. Me parecería más simétrica, ¿no? Al ser simétrica, efectivamente, como dijo Martina, es una onda T isquémica. Si yo tuviese una onda T más así, no, ahí sí es una onda T de presión, el famoso patrón de Strain. Ok, esta es una onda T isquémica por su simetría. ¿Puedo hablar de una isquemia de qué tipo? Subepicárdica. Bien, chicos, están prestos a decir subendocárdico o subepicárdico acá. ¿Sí? Y eso es todo de la isquemia. No se lleguen ustedes a confundir, porque es muy fácil la isquemia, solo hay que entenderlo. Créanme que explicar la parte de electrocardiografía en síndrome coronario, para mí es un reto. Yo creo que la clase más compleja, más difícil que doy es esto de síndrome coronario. Ni arritmias, créanme, ni arritmias me resulta tan complejo explicar como síndrome coronario. Solo la parte de isquemia es tremendamente complejo, pero una vez entendido es tremendamente lógico. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Solo les doy esto de isquemia, les voy a dar 5 minutitos de reposo para que relajen la mente y continuamos de una vez con la parte de lesión. La parte de lesión es facilísima una vez que entendieron todo esto. Vamos, onda T positiva puede ser una variante de la normalidad, de hecho es lo más común. O pueden ser procesos iniciales de pericarditis, alcoholismo, cuando más se vuelven bien puntiagudas las ondas T, aparte de la isquemia, la hiperpotasemia. Y también los accidentes cerebrovasculares. De hecho, uno de los diagnósticos electrocardiográficos de
hiperpotasemia es justo esas T encarpadas. Entonces ténganlo muy en cuenta. La onda T negativa o aplanada, sí, pueden ser esas alteraciones difusas de la repolarización que me dicen y no me dicen nada, o pueden ser miocarditis o displasia ritmogénica del ventrículo derecho, o también accidentes cerebrovasculares, o famosas ondas T negativas bien simétricas difusamente, son las famosas ondas T de los pacientes que tienen hemorragia subaracnoidea. ¿Por qué? Ni me pregunten, porque no sé. Y poca gente se sabe explicar el por qué, pero produce esos cambios electrocardiográficos. Y hay algunos fármacos, como por ejemplo la digoxina, que les pueden cambiar mucho la repolarización de los pacientes. Lesión. ¿Alguien alguna vez, y les soy sincero, yo tampoco se los expliqué en el curso de electro que les doy, ¿alguna vez alguien les explicó por qué un supra es un supra? ¿O por qué un infra es un infra? Resulta que el supra, esta parte de aquí, o esta parte de acá, no es la anormal. En el supra o en el infra, la anormalidad que ustedes están viendo en el electrocardiograma está aquí. Qué belleza eso, les dejamos planteados así. Es súper interesante la explicación que les vamos a dar. La vamos a dar con base en la fisiopatología. Tenemos que intentar explicar el porqué, ¿sí? Vamos nuevamente. Lesión. ¿Alguien me puede decir qué es una lesión miocárdica? Es una lesión miocárdica. Buenas noches, Doc. Bueno, como lesión podemos decir que es cuando existe una isquemia ya celular, ¿no? Cuando empieza a haber daño de esta célula y lleva a la muerte celular como tal. Perfecto, perfecto. Me gustó esa definición. Y ahora lo vamos a entender el por qué. Fíjense acá. Les decía yo que en la célula lo normal es que yo tenga mucho sodio afuera, muchísimo sodio afuera, 142, 145 miliequivalentes litro, y mucho potasio dentro, muchísimo potasio dentro. Si es que yo tengo mucho potasio afuera, ya la cosa cambia, ahí no es normal, porque normalmente debería haber poco potasio afuera. Y si es que hay mucho potasio afuera, ya no puede salir normalmente el potasio. Ya se queda ahí un poco reprimido. Eso es lo primero que dijimos. Ok, ¿cuándo hay mucho potasio afuera? Yo ya se los dije. Cuando yo no puedo hacer esa concentración de la sodio-potasio ATP-ASA, porque no tengo suficiente oxígeno, porque hay isquemia prolongada, y cuanto más se prolonga la isquemia, como decía Mayita, más se lesiona el tejido, se empieza a morir el tejido, porque las ATP-ASAs que necesitan de ATP y necesitan del ciclo de Krebs como tal, no solo de la fosforilación allí arriba, de la parte anaeróbica, necesito oxígeno. Si no tengo oxígeno, no puedo generar cantidad de ATP, por tanto las bombas no funcionan. O sea, el potasio se queda afuera. Y si el potasio se queda afuera es por eso o porque la célula de al lado, como les dije, la vecina se murió y botó todo el potasio que tenía. O sea, en un tejido que se empieza a lesionar, empieza automáticamente a aumentar el potasio. Y vamos a ver a qué lleva eso, ¿sí? Ok, vamos a pensar también que lo mismo que sucedía, aquí lo vamos a poner así, es el ventrículo izquierdo. Les estoy dando del dibujo solo el corte así, ¿sí? Solo esta parte. Ok, este de aquí es el ventrículo izquierdo. En el ventrículo izquierdo, ustedes tienen que, ya lo decíamos, que en la parte que más se afecta generalmente es lo de adentro. Y esto sucede también en la isquemia, pero resulta que sucede también en la lesión. La primera parte que se lesiona, claro, es aquella que estuvo más isquémica, más tiempo isquémica. O sea, generalmente la lesión empieza subendocárdica. Y la lesión subendo, ¿se acuerdan de la isquemia subendo? Era una onda T positiva bien simétrica. Ok, la lesión subendo es lo famoso del infradesnivel. Ahora lo vamos a entender por qué.
En cambio, la lesión que ya acomete toda la pared, tanto lo de dentro como lo de afuera, esa es la lesión subépita. Eso generalmente me da el supra del ST. ¿Me van siguiendo? Perfecto. Vamos ahora a entenderlo. Créanme que se van a acordar de esta clase, porque a mí me gusta entender el porqué de las cosas. Carajo. Dejen solo eliminar. Ok. Ok, entonces tengo lo subendocárdico y lo subepicárdico. Otra cosa que quiero que sepan, cuando ustedes están marcando el QRST, que es el normal del electrocardiograma, ustedes tienen una que se llama línea isoeléctrica. ¿Se acuerdan cuál les decía yo que es la línea isoeléctrica del electrocardiograma? Yo debería tomarles la prueba. La próxima semana les tomo la prueba. O la próxima clase. Ahí van a ver. La base. Esta, La señora. base. Esta es la base del electrocardiograma. Se llama segmento PR. El segmento PR me marca el punto 0 milivoltios de un electrocardiograma. ¿Sí? Esa es la línea isoeléctrica. Todo lo que esté para arriba es por encima de los 0 milivoltios, todo lo que esté para abajo es por debajo de los 0 milivoltios. Ahora vamos a entender un poquito de la célula. La célula normal, les decía yo, que no podía meter el positivo, el sodio, porque para meter el positivo yo debía despolarizar. Si no está despolarizado, no entra sodio, así de simple. Pero sí podía estar sacando continuamente un positivo, que es el potasio. Por tanto, lo de dentro naturalmente se hacía negativo. ¿Cuánto negativo? Pues en el potencial de acción nosotros veíamos un negativo de menos 90 milivoltios. Justo por esto que acabamos de decir. Perfecto. Pero en la célula isquémica ya la cosa cambia. Porque ¿qué pasaba en la célula isquemia? Los potasios de afuera aumentaban. El potasio aumentaba en el líquido extracelular. En el líquido extracelular. Y al aumentar los potasios del líquido extracelular, es más difícil que salga lo positivo. Por tanto, ya no le deja tan negativo adentro. Quiere decir, en una célula que está en un entorno isquémico, ya no tengo aquí menos 90. Tendré un poco menos. Tendré, por ejemplo, un menos 50, digamos. ¿Si me van siguiendo? O sea, parto de una base totalmente distinta, una base mucho más arriba. ¿Me van siguiendo? O sea, en el electrocardiograma, esta base parte o bien para acá, o bien para acá. Y ahora lo van a entender. ¿Hasta ahí sí me siguen? El menos 90 sería cuando parto de aquí, de la línea de base. Si yo parto de menos 50, tal vez estoy partiendo para acá. Ahora vamos a analizar todo esto. Si entendimos esto, vamos a entender qué pasa con la isquemia subendocárdica, perdón, con la lesión subendocárdica y con la lesión transmural. Vamos ahora. Ok. De nuevo, este es el ventrículo izquierdo. Y esta parte de aquí es la primera que isquemió y también va a ser la parte primera que se muere, que se lesiona. Voy a poner aquí la derivación de vista, que sería en este caso B3. Y aquí adentro van a estar las células isquemiadas, que luego, conforme se prolongó, empezaron a ser células lesionadas. Ok. ¿Qué tienen bastante estas células alrededor? Si están isquemiadas, en el líquido extracelular va a ser potasio. Quiere decir, el potasio se está saliendo de la célula. Y al estarse saliendo lo positivo, tengo yo bastante potasio en el extracelular. El potasio es un ion positivo, por tanto, ese potasio desde este sitio isquémico está intentando salir ese potasio al tejido de alrededor. Por tanto, un positivo se está alejando de ese sitio y me está llegando un positivo a B3. ¿Qué sucede con B3? B3 parte de una zona que normalmente, si eso no hubiese sucedido, yo tenía la zona isoeléctrica del ST a 0 milivoltios. Pero como estoy teniendo este evento, B3 le va a detectar la zona
partiendo de una base ya no de menos 90 milivoltios de la célula, sino le estoy haciendo partir de una zona de menos 50. Al hacerle de menos 50 ya no estoy en la zona de 0 milivoltios, sino le subo para arriba la línea de base. En el electro normal partiría de 0 y luego me hace QRS y la onda T. Eso sería el normal. Ahora ven qué sucede si es que lo que está sucediendo allí es algo anormal porque el potasio se está fugando y dando una imagen positiva que se antecede, se hace previamente a la imagen positiva que naturalmente daría la despolarización del sodio. O sea, sí, claro, siempre va a haber una imagen positiva de la despolarización por el sodio. Pero este le está dando una imagen positiva de que antes que el sodio haga su acción, el potasio ya se salió y empezó a darle algo positivo. Y lo que sucede es esto, fíjense. Parto de un positivo mayor de la línea de base y hago exactamente esto. Voy a ponerles con rojo para que sea bien notorio. Parto de la línea de base un poquito superior porque claro, el potasio ya se está fugando por las lesiones previas y hace esto. Sube, baja y el resto hace exactamente igual. O sea, como yo lo veo en el electrocardiograma. ¿Qué sucedió allí? Yo estoy teniendo esta diferencia. El punto J quedó muy por debajo de la línea del segmento ST. El punto J quedó muy por debajo de la línea del segmento ST. Pero si ustedes se fijan, chicos, fíjense que aquí, toda esta parte que les estoy señalando, no cambió. Estuvo normal. Realmente lo que cambió fue la línea de base inicial. Estaba más arriba. ¿Y por qué estaba más arriba? Porque ya esos potasios que se estaban fugando de ese tejido, lo positivo fugándose, me estaba dando una línea de base un poco más positiva que lo natural. En vez de menos 90 me estaba dando menos 50, partí de más arriba. Quiere decir que el infra realmente no es un infra. El infra es simplemente que si yo comparo con una línea de base que no está a menos 90, sino a menos 50, el infra está teniendo un punto de corte inicial más alto. Por tanto, el famoso infra es simplemente Se eleva la línea de base. que la línea de base inicial, o sea, partió de un miocardio todo alrededor, captó ya un miocardio que estaba parcialmente más positivo. ¿Sí me van siguiendo? Eso es con respecto al infradesnivel. ¿Y qué me está diciendo eso? Pues vamos a analizarlo de nuevo. Ok, ¿qué me está diciendo eso? Me está diciendo que esto de aquí ya me hacía fugar el positivo. De esta zona está saliendo lo positivo, que están saliendo iones potasio, iones positivos, y todo el resto del tejido me está captando esa positividad. Ya no hablo de menos 90, hablo de uno un poquito más positivo, menos 50. Y al hacer menos 50, la línea de base del electrocardiograma ya no está en 0 milivoltios. Realmente estaba, qué sé yo, en 2 milivoltios. Y de ahí parte QRS. Por tanto, me hace esa diferencia del infra. ¿Sí? ¿Y qué me está diciendo? Se está fugando de la parte más de dentro. Ese potasio está solo lesionando la parte de dentro. Lesión subendocárdica. Ahora con esto ya lo van a afianzar todo, créanme. Cuando en cambio la lesión del ventrículo izquierdo ya no está solo en el subendocardio, sino está en todo el transmural. Y la derivación que le detecta sigue siendo aquí B3. La fuga de lo positivo, vamos a ponerlo aquí con verde, va a estar ya no dirigiéndose a B3. Ya no, eso ya no. La fuga de lo positivo va a estar alejándose totalmente de B3. Y les digo el por qué. Porque va a salir de aquí para el tejido sano.
Y cuando está yendo de aquí para el tejido sano, la línea de base aquí ya no está acercándose más positivo. O sea, la línea de base en el otro estaba en 0 milivoltios. Y les decía que cuando del subendocardio se acercaba lo positivo, le hacía más positivo a la línea de base. Aquí al contrario, más bien está partiendo de una línea de base que los positivos, los potasios, están yendo de allí. Por tanto, la línea de base en este paciente, lo normal sería así. Sin que hubiese lesión, sería así. La línea de base en este paciente en el cual ya está habiendo lesión, parte de algo que genera una negatividad en B3 inicial. Y aparto de uno más negativo. Y al partir de uno más negativo, mi despolarización se va a dar así. Y aquí regresa a lo normal. Como le veo en el electrocardiograma. Olviden esto. Combinamos. Como le veo yo en el electrocardiograma. Parto de una línea de base así. Y ese supradesnivel generado realmente no fue porque se subió la parte final. No se subió la parte final. Quien se bajó es la parte inicial. Porque ahora estoy partiendo de un miocardio un poco más negativo. ¿Por qué? Porque los iones potasio que se liberaron están en toda esa pared que está cercano a B3. Por tanto, se está fugando lo positivo. Y en B3, en esa región, lo estoy viendo más negativo. Parto de una línea de base más baja y es el famoso supradesnivel del segmento ST. ¿Sí me van siguiendo? Ok, esa es una lesión transmural. Ahora lo vamos a resumir y ahí sí vamos a ver ejemplos. Resumiendo, chicos. Lesión subendocárdica. Me hace una línea de base. Si es que esto era lo normal. Una lesión subendocárdica que les voy a poner ahora en rojo. Me sube la línea de base. Ay, carajo. Me sube la línea de base. ¿Por qué? Porque el potasio se está acercando hacia B3, que está aquí. Se está acercando el potasio de solo esa región. Se está acercando hacia B3. Parto de una línea de base ya no de los 0 milivoltios, sino realmente sería unos más 2 milivoltios, por ejemplo. Y hago sí esto. Como lo veo en la superficie, lo veo más o menos así. El famoso infra, cuando la isquemia o la lesión es subendocárdica. Ya cuando la lesión es transmural, los voy a poner aquí en azul. Lo que sucede es que el potasio ya no se fuga hacia B3, se fuga de B3. Por tanto, estoy partiendo de una línea de base que se fuga de B3, me hace una, no menos 90 milivoltios, me hace más de menos 90, menos 120 milivoltios. Por tanto, aquí ya no es más 2, aquí sería menos 2 milivoltios. La línea de base del segmento ST parte de acá y luego despolariza de esa forma, viéndolo así. Como lo veo en el electrocardiograma de superficie. Supradesnivel. ¿Sí? Cuando ustedes ven un supradesnivel, la lesión es transmural. Cuando ustedes ven un infradesnivel, la lesión es subendocárdica. ¿Entendido, chicos? Esto créanme que es complejo de entender, van a ver los replays, van a entender todo, pero por fin entienden. ¿Por qué supra? ¿Por qué infra? Créanme que ni los mismísimos cardiólogos lo entienden. Créanmelo. Ok, lesión subendocárdica, infra, lesión subepicárdica, supra. ¿Me van siguiendo? ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí, claro. Según la definición universal, tiene que cumplir supras de tantos milímetros en tales derivaciones. Por ejemplo, dicen que tienen que ser 2.5 milivoltios, o sea, 2.5 cuadraditos en menores de 40 años, más de 2 cuadraditos en mayores de 40 años, en dos derivaciones contiguas. O sea, si es de 1 es ABL, si es de 2 es de 3 o ABF, de la misma pared. Si es B1 es B2, si es B2 es B1, B3, siempre las mismas. Y en las mujeres, en cambio, se exige un poquito menos,
1.5 milivoltios en B2 a B3 o más de 1 milivoltio en cualquiera de las otras derivaciones. Es justamente por la interposición de la mama. Algo que también nos habla es, fíjense, las características de el supra, porque si es cóncavo hacia arriba, eso es una carita feliz, eso generalmente es benigno, esas son las famosas pericarditis, por ejemplo, pero si es un supra convexo hacia arriba, es una carita triste, eso es más sugestivo de cardiopatía isquémica. La convexidad superior es más sugestivo de cardiopatía isquémica. Vamos a ver aquí. Ah, claro, no conclusivo, ¿no? Ok, vamos a ver aquí. Y me ayudan con la interpretación. Paciente adulto mayor, 75 años, hipertenso, dolor precordial atípico. Hay un supradesnivel en cara anterolateral, que sería una lesión subepicárdica. Bueno, que menciones como anterolateral significa que rotaste por el Eugenio Espejo. Pero realmente la forma correcta, O anterior. a la definición de Valles de Luna, es que ya no se diga anterolateral, se diga apical anterior. Apical anterior involucra B1, B2, B3, B4, B5 y B6. ¿Sí? Es la apical anterior. Cuando a estos 6 le interpongo D1 y a BL, Vero, estamos hablando ya de anterior extenso. Es muy bueno lo que tú dijiste. Si yo tengo B1 y B2, yo tengo septo. Claro, porque fíjense que B1 y B2 se ponen aquí, cerquita del septo. B3 y B3 ya van más abajo. B3 y 4 ya voy acá y acá, que está ya del corazón un poco más apical. B5 y B6 ya están acá más lateral. ¿Sí? O sea, siempre piénsenle en qué están bien. Está muy bien lo que tú dijiste, Vero, porque así es como se definían. Antes decía anterior, anterior lateral. No, ahora se intentó unificar los conceptos de topografía basados en resonancia, basados en eco, y utilizar los mismos 21 segmentos del eco, utilizarlos en el electro. Entonces tú puedes dividir en 21 segmentos aquí, es decir, pared inferior basal, media, apical, septo medio, basal, apical, igualito, en el electro puedes hacer, igual la resonancia, igual el eco. Entonces por eso es que se cambió un poquito la definición. Ok, cuando ustedes hablan de D1 y ABL, es lateral más alta. D1 y ABL está lateral más alta. D5, D6, lateral más baja. ¿Sí? D2, D3 y ABF es la parte inferior. B1, B2, septo. B3, B4, lo apical. Apical anterior, o sea, todo septo apical es B1 a B6. Y anterior extenso B1 a B6, D1 y ABL. Eso es exactamente como tienen que definir ustedes. Tú me decías, Vero, está muy bien notado. Tengo yo de B1 a B5 más o menos una alteración de la onda T. ¿Qué vendría a ser, fíjense, la onda T simétrica o asimétrica? Simétrica. Simétrica. Una onda Se ve T simétrica. simétrica de B1 a B4, que sería más apical anterior también. Ah, por cierto, 4 de 6 de estas de B1 a B6 ya definen como apical anterior. Pues aquí tengo de 1 a B4, ok, sigue siendo apical anterior. Y si tuviese B5 y B6, también apical anterior. Ok, es una isquemia, ¿no es cierto? Bien positiva y bien simétrica. ¿Subendocárdica o subepicárdica? Subepicárdica. Una isquemia subendocárdica apical anterior. Perfecto. Y vean la pared inferior con respecto a la isquemia. Todo eso no es la imagen en espejo. Con respecto a la lesión, a eso vamos ahora, pero con respecto a la lesión puedes hablar de esa imagen en espejo. Con respecto a la isquemia, la onda T, no. ¿Qué hay de B1, perdón, B2, B3 y ABF? Con respecto a la isquemia no hace imagen en espejo, la lesión sí. Tiene Isquemia transmural.
Isquemia Tiene una onda transmural, negativa. perfecto, o isquemia subepicárdica. Es igual decirlo transmural que subepicárdico. Ustedes ya entendieron el por qué. Pero sí, esto es una isquemia subepicárdica en pared inferior. Belleza. Y con respecto a lesión, porque ustedes automáticamente se están imaginando qué está pasando con el paciente. Está con dolor, yo tengo que decirle si se le está tapando la arteria o qué. De ahí. Sería de pared inferior, Doc. No, no. Ok. Porque, ¿Qué sería en la porque pared inferior? Porque ya se está lesionando el subendocardio porque está con infra. Ok, yo podría o bien tener una lesión subendocárdica en pared inferior, totalmente de acuerdo con ustedes, porque la línea de base está acá y aquí tengo un infradesnivel. El ST está acá y aquí tengo un infradesnivel. El ST está acá y aquí tengo un infradesnivel. Totalmente de acuerdo con ustedes. O podría tener acá. ¿Sí o no? Podría tener un supraapical anterior con un infrainferior. ¿Sí o no? pero eso no es como en espejo, Doc, o son o Ah, sería dos lesiones diferentes, ¿no? belleza. Muy, muy buena tu acotación, Vero, porque la imagen en espejo no puede ser de la T, pero sí del segmento ST. Y lo que tú dices es cierto. Si yo tengo una pared suprada y otra infrada, yo no voy a decir que este pan es tan salado que se le hizo isquemia subepicárdica o transmural en el apical anterior, la DA, y justo ese rato se le empezó a infartar la parte inferior, la coronaria derecha. No es porque el Bien. potasio del tejido ya isquemizado se está yendo a la otra pared. Claro, pues sería, pues, tiene que ir varios centímetros abajo, no llega tanto así. Lo que dice el Avero es súper cierto. Cuando yo tengo un supra y yo tengo un infra, yo considero que el infra es una imagen en espejo del supra. Yo tengo que definir este electrocardiograma, yo les voy a decir y ustedes van a ver si están de acuerdo con lo que digo. Esto es una isquemia subendocárdica en pared apical anterior con isquemia subepicárdica, perdón, en pared inferior, o sea, sí podría tener una pared isquémica también en la inferior, pero con lesión transmural apical anterior y con imagen en espejo en pared inferior. Así, lo que se está lesionando es lo apical anterior, territorio de la DA. Y por ahí tenía alguna afección también, puede ser un multivaso en pared inferior, por eso está isquémico. Doc, una pregunta. ¿Siempre Claro. se va a dar la imagen en espejo? No siempre. Muy buena tu pregunta. La imagen en espejo se da cuando el territorio es grande. Si es un infarto más pequeño, seguramente no te va a dar imagen en espejo en la pared que está al contrario. Entonces, la imagen en espejo de la pared inferior generalmente se da en el septo, porque es así más o menos. Pared inferior se da imagen en espejo lo que está contralateral, que sería el septo. Si es que está infartando lo apical anterior, puede dar imagen en espejo lo que está inferior. ¿Sí? Entonces, Gracias, Doc. sí, efectivamente, no siempre se da la imagen en espejo y eso generalmente se da cuando el territorio es grande. O sea, si ustedes ven un infarto con imagen en espejo en la pared contraria, piensen que ese es un infarto grande. ¿Sí? Porque no es lo mismo ver un supra en pared inferior que ver un supra en pared inferior con imagen en espejo de B1 a B3. Ahí sí alármense porque es un territorio grande de la coronaria derecha. Listo, paciente femenina de 59 años, dolor precordial. Bueno, 59 debí ponerle 69 para que no me peguen ustedes. Pero depende del hospital, ¿no? Porque por ahí en algunos hospitales privados ya geriatría atiende desde 59 años. Vamos. Sería una lesión subepicárdica de cara inferior, porque estamos dando la de 2, de 3 diabetes. Una de lesión sí. epicárdica o transmural de pared inferior. Y fíjense lo que pasa en D1 a BL.
Una imagen en espejo, Belleza. ¿Qué me indica eso, Martina? que la extensión de la isquemia es mayor. Del infarto. Mayor, La de la lesión es grande, o sea, el territorio es grande. Belleza. Sí, tengo una lesión transmural o lesión subepicárdica o lo que antes decían, infarto con supra en pared inferior. Sepan que la pared inferior es territorio de la coronaria derecha. Por tanto, lo que tenemos que saber es que no se está infartando el ventrículo derecho, porque ahí es distinto el electrocardiograma que tenemos que ver. Y el electrocardiograma común no ve el ventrículo derecho. Lo que tenemos que hacer cuando está suprado en pared inferior es cambiar las derivaciones hacia la derecha. Y ahí se hace derivaciones derechas. Y si está suprado, ese es infarto del ventrículo derecho. O sea, en vez de poner B1, B2, B3, B4, B5, B6 en posición normal, el B3 y B4 le pasan en igual posición, pero al otro lado. Y si estos dos, tanto B3 como B4, ustedes lo ven, aparte de la pared inferior, también suprado, B3, también suprado, B4, eso se está infartando el ventrículo derecho. Y ahí el manejo es distinto. Y lo que necesita el paciente probablemente es volumen para darle displacencia y contracción por Frank Starling al derecho. No todo supra es infarto, si esto es cierto, puede hacer una angina de Prince-Metal, o puede ser un tacotubo, puede ser una pericarditis, o puede ser un bloqueo de rama izquierda con escargosa positivo, que lo vamos a ver ahora. O puede ser un marcapaso, el marcapaso también supra. Depende de quién lo puso, porque si fue puesto en punta está supradísimo, si fue puesto en hit, ni se van a dar cuenta que tiene marcapaso. Hasta aquí preguntas, chicos. Terminamos esto con lo que es necrosis. Necrosis, facilito. Análisis, rapidísimo. Esto es más fácil. Rapidísimo. Tengo la necrosis, no hay subendocardio. Aquí es necrosis. ¿Y qué es lo que tengo yo aquí? Una derivación viéndole al ventrículo, en este caso B3, y tengo vectores. Generalmente aquí los vectores es uno de despolarización basal, uno de ventrículo derecho, uno de ventrículo izquierdo. Y cuando llega a esta porción, el de ventrículo izquierdo, solo va a despolarizar esta región si es que hay tejido viable. Pero imagínense que se murió todo esto del ventrículo. Si se murió todo esto porque se necrosó, ¿qué va a pasar con este vector? Este vector va a estar todo excepto apuntando para acá. Más bien este vector se va a alejar para otros sitios que tengan miocardio normal. Por tanto, este de aquí pasa a ser una zona eléctricamente inactiva, muerta, y aquí no hay vectores que se acerquen a B3. Al contrario, todos los vectores se van a estar alejando de B3. Y si todos los vectores se están alejando de B3, ¿cómo va a estar la onda en B3? Negativo. Negativo. Voy a tener lo que se llama una Q patológica o QS. No puedo yo tener ni siquiera esto. Porque esto significaría que algo sí se está acercando allá. Pero ¿cómo algo se acerca allá si todo esto está muerto? Entonces, en el sitio donde hay la necrosis, se vuelve una ventana eléctrica, todo está muerto, nada se puede acercar ahí, todo se aleja. Y al todo alejarse se ve una onda que se aleja, la famosa onda Q. Es una onda de alejamiento propiamente. Es facilito de entender. Como dice aquí, fíjense, los vectores normalmente estaban viniendo, unos se acercaban a B3 y de pronto daban la onda de QRS, perfecto. Pero cuando se murió, nadie se quiere acercar a B3. Todos se alejan de B3. Y al todos alejarse de B3, lo que marco yo es una QS. ¿Sí? ¿De acuerdo? Por eso la Q, por eso aparece la Q. Unas ondas, todos se alejan de allí. Cuanto más se alejan, más necrótico está. Q más grande, más territorio muerto tengo yo. Y eso es básicamente. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Lesión, necrosis e isquemia. Isquemia con onda T. Lesión, ya saben, no ha sido supra o infra, ha sido que la línea de base se va más arriba, en el caso del infra, o se va más abajo, en el caso del supra, porque los iones potasio están distribuidos de diferente forma. Y la necrosis, toda esa zona está muerta, por tanto, todo se fuga, todo se
se aleja de la derivación y ahí se marca la onda Q como tal. ¿Me van siguiendo? ¿Alguna pregunta? Topografía. Esto es facilito también. Empecemos por lo más fácil. Coronaria derecha. La coronaria derecha, fíjense cómo se va hacia la pared inferior. Ok. Coronaria izquierda. Coronaria izquierda se va hacia la descendente anterior, región anterior y región lateral. O sea, que si yo tengo que poner aquí las derivaciones, vamos las del plano frontal primero. Las de la pared inferior se van a ver aquí cercanas, de 2, de 3 y ABF van a ver exactamente al territorio de la coronaria derecha, la pared inferior. Y en el caso de las precordiales, me van a ver B1 aquí, B2 acá, B3, B4, B5 y B6. Fíjense que B5 y B6 tienen que ver con la circunfleja, B1, B2 con el septo, la parte inicial de la descendente anterior, B3, B4 con la parte más distal de la descendente anterior. O sea, si yo tengo alteraciones de isquemia, lesión o lo que sea, en D2, D3 y ABF, eso es muy seguramente coronaria derecha. Podría ser también algo de la circunfleja, y sí podría ser, ahí vienen los diferenciales. Pero si yo tengo en B1, B2, B3, B4, B5 y B6, ya la cosa cambia un poco. Ahí ya viene todo para esta región, ¿sí? Y es el territorio de la coronaria izquierda. Si yo tengo todo focalizado a lo lateral, D1, ABL, B5, B6, eso me sugiere circunfleja. Con que tengan esos conceptos están súper bien parados. Ahora, finalmente, y toda vez que yo sé que ustedes tienen muchas cosas encima, sé que están sacrificando para estar aquí en este curso a estas horas de la noche, pues quiero que entiendan que el electrocardiograma hay que pensarlo. D2, D3 y ABF, lo que les decía, coronaria derecha. B5, B6, D1 y ABL, la parte lateral. B1, B2, B3, B4, B5, B6, descendente anterior. ¿Sí? Facilito, con este gráfico resume todo. Y si yo quiero ver ventrículo derecho, le paso B3 y B4, le pongo al otro lado, B3 y B4R, y ahí le van a ver directamente el ventrículo derecho. ¿Sí? Tengo una pregunta respecto a eso. O sea, solo muevo los electrodos B3 y B4 y los demás les dejo como estaban. Los demás me dejas como estaban. Y solo mueves cuando tengas una alteración de lesión en pared inferior. Porque sabes que como es la coronaria derecha tiene dos arterias importantísimas para el ventrículo derecho, la descendente posterior y más que nada la ventricular posterior. La ventricular posterior, si se afecta, puede afectarte el ventrículo derecho como tal. Entonces ahí tienes que cambiar las derivaciones al lado derecho. Siempre que vean suprainferior, cambien derivaciones B3, B4R. Y las restantes les dejas tal cual. Ahí pueden definir infarto inferior, infarto posterior. No quiero hacerles bolas, pero ahí tendrían que poner las derivaciones hacia el otro lado, B7, B8, B9, B10. Eso es rarísimo, así que ni paren bolas. Ya saben, la progresión generalmente el normal, isquemia subendocárdica, puede empezar a haber lesión transmural y ya cuando pasa el tiempo hay necrosis. Ya se forma la CUP patológica. ¿Sí? Y aquí viene algo ya las acotaciones para adulto mayor. ¿Se han fijado que la prevalencia de bloqueo de rama izquierda en adultos mayores es muy frecuente? Es frecuente ver rama izquierda en adultos mayores. Porque se enlentece el sistema de conducción, porque se fibrosa, porque se vuelve más lento. O sea, es muy frecuente ver un bloqueo de rama izquierda. Entonces, todo lo que hablé del supra, del infra, del isquemia, se cambia. Yo tengo un bloqueo de rama izquierda en un adulto mayor, que es lo más común, pues ya cambia la cosa. Y ahí vienen los famosos criterios de Darboux.
clásicamente habían tres. El primer criterio dice que si la onda R está hacia arriba, el QRS está hacia arriba, yo tengo que el supra está hacia arriba en cualquier derivación con que el supra esté más de 1 milímetro en vigencia de bloqueo rama izquierda, supra de 1 milímetro con QRS para arriba y el ST para arriba más de 1 milímetro, eso significa criterio desgarbosa positivo. Eso puede ser un bloqueo rama izquierda con infarto, con supra, con lesión. O, segundo criterio, me dice que si en B1, B2 o B3 yo tengo, por ejemplo, la onda R para abajo, que es lo más común en bloqueo de rama izquierda, R para abajo, con ST o punto J también para abajo, o sea, es concordante para abajo y para abajo, y está en más de 1 milímetro en B2, B3 y B1, B1, B2, B3, con concordancia del infra para abajo, eso es muy sugerente de síndrome coronario, o sea, lesión con bloqueo de rama izquierda. O el criterio que más lo hacen saber, si es que, por ejemplo, en las derivaciones derechas, B1, B2, B3, o de hecho dicen cualquier derivación, la onda R está para abajo y el ST está para arriba, o sea, está discordante, no está al mismo lugar, está discordante. Clásicamente decía, la discordancia, el supra, o el infra en este caso, tendría que ser más de 5 milímetros, y eso significa un esgarbosa positivo clásico. Ahora las cosas cambiaron un poco y dicen, si es que la onda R está para arriba y el ST está para abajo, yo les mido de aquí a acá y me mide 10. Mido de aquí, de la isoeléctrica para acá, al punto J y me mide 3. Pongo aquí el menor, ¿no? El menor dividido para el mayor, 3 dividido para 10, me da a 0,3. Ya vamos a ver cómo interpretar esto. Y si yo, por ejemplo, no tuve la onda positiva, tuve la onda que se va para abajo y el ST para arriba, o sea, está discordante, pero con ST para arriba. Igual le mido. Tuve para abajo 12, por ejemplo. Y tuve para arriba 3. Ok, siempre la menor versus mayor. 3 dividido para 12 me da X. ¿Cuánto me da? Aquí divido. Entonces, 3 para 12, digamos que me dio 0,4. Siempre que me salga mayor o igual a 0,25, significa que es un esgarbosa positivo. No les hago bolas, chicos. Si es que esta parte de aquí, el supra o el infra, cuando es discordante, es más del 25% de la onda completa, significa que es positivo para infarto. De nuevo, el primer criterio fácil, concuerda para arriba y es más de 1 milímetro, positivo para infarto. El segundo criterio, si la zona es negativa, ahora repito, dame un segundo, para abajo y el infra para abajo también, más de 1 milímetro, positivo para infarto. Pero si no concuerda, el uno está para abajo y el otro está para arriba, yo tengo que mido la onda. La onda mide 10. Y para que esto sea positivo para infarto, yo necesitaría 25%. Debería medir 2.5 o más. Si me mide, por ejemplo, 3, es más del 25%, divido. 3 dividido para 10 me da igual a 0,30. 0,30 es más del 25%, ok, es garbosa, positivo. Por 3 criterios puede ser positivo para infarto. ¿Me decían algo ahí, Pau? ¿No? Esta es una peculiaridad que ustedes tienen que manejar mucho de los adultos mayores. Porque el adulto mayor muy frecuentemente viene con bloqueo de rama izquierda. Entonces, esto es pregunta de prueba. Criterios de Esgarbosa. Ok, el nuevo criterio de Esgarbosa son 3, ¿no? Criterio A, criterio B y criterio C. El A habla de concordancia de la onda positiva, más de 1 milímetro
El B, igualito, concordancia de la onda negativa, más de 1 milímetro en B1, B2, B3, positivo. Y el C, si es que es más del 25% de la onda total. ¿Hasta aquí alguna duda? Todo de los grabosas modificado es positivo con un solo criterio positivo o Claro, los tres van a ser con un solo criterio, porque tienes que fijarse, por ejemplo, aquí. Ok, tengo una onda que es concordante positiva o es concordante negativa o es discordante. ¿Qué me refiero con concordante positiva o concordante negativa? Fíjense aquí, la onda R está para arriba y el ST está para arriba, está concordante positivo, es el primer criterio, el A. El criterio B me dice cuando la onda es concordante negativa, la onda R está para abajo, el ST está para abajo, es concordante negativa. Si tiene más de 1 milímetro, lo que dice ese criterio es el B1, B2 y B3. Y es concordante negativa debe tener por lo menos 1 milímetro. Lo tiene, es garbosa positiva. Pero si es que la onda está para arriba y el ST está para abajo, no, ahí la cosa ya cambia. Yo tengo ahí que medir la onda y medir el punto máximo del ST. Y si es que la relación del menor, que en este caso digamos que sea 3 dividido para 10, 3 dividido para 10 me da igual a 30%, 0,3. Está más del 25, es un criterio de Garbosa del tipo C positivo. O sea, hay sin falta. Vamos a hacer esos ejercicios. Es fácil de entender, solo tienen que ponerle atención. Fíjense aquí. Vamos a aplicar el Garbosa aquí. Hay un bloqueo de rama izquierda, B1, B2, B3. Concordante positivo, concordante negativo o discordante. ¿Qué le ven ustedes? ¿Para dónde está la onda R? discordante. Está discordante, Doc. Es discordante, belleza. Ahora vamos a aplicar, cuando es discordante, aplico el criterio C. La onda R está para abajo, digamos aquí. 10, 20. Y el ST está para arriba, digamos aquí. 7. Tengo 20 para abajo y 7 para arriba. Siempre el menor versus el mayor. 7 para 20 me da ¿cuánto? Vamos a hacer 21. 0,35 dice Luis. 0,35 me da un Esgarbosa positivo, ¿sí o no? Sí, ¿Sí? O sea, es un Sí, bloqueo de rama izquierda con criterio tipo C de Esgarbosa positivo, 0,35. Miren qué elegancia, ¿no? Es un criterio de Esgarbosa discordante positivo. Bloqueo de rama izquierda. ¿Sí? Ok, ahora vamos a analizar acá. Tiene bloqueo de rama izquierda, belleza, encima tiene una FA, muy típico de adulto mayor. Y vamos a pensar qué tiene el paciente aquí. ¿Está concordante o está discordante? Para pensar en eso, analizo. ¿El QRS está hacia abajo o está hacia arriba? El precordial es hacia abajo. QRS está negativo, belleza. ¿El ST está hacia abajo o está hacia arriba? hacia arriba. hacia El ST arriba. está hacia arriba, por tanto, hablo de discordancia. Y cuando hay discordancia, aplico el tercer criterio. Cuando hay concordancia positiva, primer criterio. Cuando hay concordancia negativa, segundo criterio. Y cuando hay discordancia, voy al tercer criterio. Ok, aquí hay discordancia. Y tengo, fíjense, de onda R, tengo 10, 22. 22 hacia abajo, 22. Y hacia arriba tengo del ST, aquí tengo 2. 22 hacia abajo y 2 hacia arriba. 2 dividido para 22, ¿cuánto me da? 0,09, Belleza, ¿qué significa eso? ¿Tú misma, Martina? que es negativo para el tercer criterio. Exacto, que es menos de 25%. O sea, la pregunta es, ¿este paciente que tiene bloqueo de rama izquierda se está infartando
No. La respuesta es no. Perfecto. Este es un paciente de bloqueo de rama izquierda que se está infartando por esgarbosa, tercer criterio positivo. Es un paciente que no se está infartando porque si bien es cierto tiene FA con bloqueo de rama izquierda, no cumple tercer criterio de discordancia de esgarbosa. Facilito, ¿no? Y ahora sí, y si el bloqueo no es de rama izquierda y es de rama derecha, ya con esto terminamos. Porque es muy pesado. Tengo una pregunta. Por Dígame. ejemplo, no cumple el tercer criterio, pero cumple uno de los dos anteriores. Igual es positivo, ¿verdad? ¿Pasa eso? Lo que pasa es que los criterios de esgarbosa son excluyentes. Porque la primera pregunta que tienen que hacerse para analizar es ¿concordante o es discordante? Si ya fue positivo con el ST positivo, ya no puedes hacer el tercer criterio de esgarbosa. Porque el tercer criterio de esgarbosa te dice si es que es positivo y el otro es negativo, o viceversa. Es negativo el QRS y el ST es positivo. ¿Me hago entender? Pues si fuese negativo con ST negativo, allá entras en el segundo criterio. Si fuese positivo con ST positivo, entras en el primer criterio. Y si es positivo con negativo, entras en el tercer criterio. Entonces no se cumplen varios a la vez. Tienes que ir a buscar en cuál te vas a basar. ¿Me hago entender? No es que vas sumando, son excluyentes. Doc, y si la sospecha clínica es alta, igual no puedo descartar, ¿verdad? Sí, exactamente, así no te salga el esgarboso. Y es súper interesante lo que tú dijiste, porque recuerden, el electro es ultra específico, te sirve para confirmar si lo viste, eso es, pero no te sirve para descartar, es poco sensible. ¿Sí? No te sirve para descartar, porque pueden haber muchos electros normales que igual se estén infartando. Yo les dije ya el por qué, porque depende el momento en el cual analizan. ¿De acuerdo? Ok, terminamos bloqueo de rama izquierda y vamos a bloqueo de rama derecha. Y aquí no hay esgarbosa. ¿Y hay? ¿Qué ven ustedes aquí? Ustedes me responden eso y ya van a saber. ¿Qué ven ustedes aquí? Siempre, ¿no? Ritmo sinusal, frecuencia, en este caso 300, 150, 120. Por cierto, los infartos generalmente cursan con pacientes taquicárdicos. Y yo ahorita que estoy con COVID, pasa con 100 de frecuencia que nunca he tenido. No se diga el paciente que está infartando. Ritmo sinusal, frecuencia 120, eje. Por favor, ¿quién les dio clases de electrodo? Eje. A menos 30. Entre menos 30 y menos 60. Estoy más de acuerdo contigo, Andrés. Menos 60, perfecto. Está por encima de menos 3. Menos 60, perfecto. O sea, ya he desviado el eje. Cuando desvío el eje, ¿en qué pienso? Un bloqueo de RAM. Bloqueo divisional. Belleza. Si está para arriba, a esa altura, con la S de D3 mayor que la de D2, eso significa un bloqueo divisional antero-superior. Izquierdo, digamos, ante. Sí, izquierdo. Bloqueo divisional antero-superior izquierdo. Primer diagnóstico. Ok, un BDAS izquierdo. El QRS está bien ancho y está con onda S empastada en B5, B6, onda R alta y ancha en B1, B2. ¿Qué significa eso? Si el Bloqueo QRS de es rama ancho, derecha. bloqueo de rama. Está exactamente, bloqueo de rama, como dice Andrés, bloqueo de rama derecha. O sea, tengo bloqueo de visional anterior superior izquierdo con bloqueo de rama derecha. No por eso paro ahí. Vamos a ver la clase de hoy. Necrosis, lesión e isquemia. Vamos con isquemia. Lo primero que aparece. ¿Tengo isquemia? Vean B1. B1.
pasa con esa T, chicos? Es negativa y simétrica. Belleza, ¿qué es eso, Martina? Eso es isquemia subendocárdica. Subepicárdica. Subepicárdica, transmural. Una isquemia transmural. Belleza. ¿Estamos de acuerdo? Una isquemia subepicárdica. Ya, se isquemió. Y si se isquemia y pasa mucho tiempo, ¿qué va a pasar con el paciente? Se infarta. Pues de lesión. Se lesiona, perfecto. ¿Y cómo veo la lesión? Con el supra infra del nivel del ST. Aquí un paréntesis. Cuando yo tenía una sospecha de lesión en vigencia de bloqueo rama izquierda, tengo que aplicar esgarbosa. Pero esgarbosa por fuera del bloqueo rama izquierda o un marcapaso que también se aplica, no sirve de nada. En bloqueo de rama derecha, ustedes aplican tal como en el resto de cristianos de la vida. O sea, supradesnivel, infradesnivel, necrosis, todo igualito. Fíjense aquí. El ST está aquí, perdón, el PR está aquí, el ST, el punto J está acá. ¿Qué ven en B1? Un supra. Belleza. Transmural sería. Supradesnivel. En B1, en B2, en B3. Siempre aquí, esto imaginario, ¿no? Aquí es como es curso, yo lo rayo, no rayarán. Si rayan, han de decir que son de Eugenio Espejo. No, mentira. No, si es que rayan, dañan el electro y nadie más los vaya a poder interpretar. Ok, aquí y acá. ¿Qué tengo? Lesión transmural sería. Subepicárdica. Una lesión subepicárdica, perfecto, transmural. ¿En qué derivación? Septo apical. Septal. Y apical. Septoapical, belleza, me gustó esa definición. ¿Apical anterior o septoapical? Perfecto. Septoapical y apical anterior es un término que se maneja igual. Septoapical o apical anterior, belleza. ¿Y qué más? Paro por ahí. Si es que ya se isquemió, si es que ya se lesionó, ¿qué puedo empezar a tener? Necrosis. Y siempre y cuando la Q sea más del 25% del QRS, o sea, más de 40 milisegundos en duración, la Q viene a ser patológica. Q, y aquí que tengo Q. Aquí el septo y el ápice ya se están necrosando. O sea, tengo diagnóstico, ritmo sinusal, frecuencia 120, taquicardia sinusal, bloqueo divisional anterior superior izquierdo, bloqueo de rama derecha, isquemia subepicárdica apical anterior, lesión transmural apical anterior, necrosis o zona inactiva apical anterior. Fácil, ¿no? Bonito diagnóstico, bonito electro. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Hay algunos otros detalles así no comúnmente vistos, como por ejemplo oclusión sin movilización de troponinas, pero que sugiere DA proximal? Siempre que vean un patrón de plus-minus en la repolarización, eso sugiere algo muy patológico, que es una DA proximal ocluida, que se llama síndrome de Wellens. Así, plus-minus. Solo son detalles. Otros patrones que simulan el supradesnivel, por ejemplo, una repolarización precoz, un síndrome de Wellens, un esgarbosa o una pericarditis, todo eso puede darse. Y aquí varios electrocardiogramas. Con esto terminamos, solo un par de ejercicios. Vamos con respecto a lo que vimos hoy. Isquemia. ¿Ven isquemia? Siempre vean por paredes. Apical anterior, lateral, inferior. ¿Ven isquemia? ...78 años, antecedentes de diabetes, hipertensión. La probabilidad clínica alta. B2, B3 podría ser. Belleza. ¿Qué ves? Subendocárdica. Isquemia subendocárdica.
Puede ser. Más lesión, parece el Más ST. lesión, exactamente. Le veo más lesionado que isquémico. Y aparte lesionado isquémico, fíjense en B1, B2. Hay onda R. No, no hay. No hay. Quiere decir, el septo ya se necrosó y encima está lesionando. B1, B2, B3 y B4. ¿Qué ven ahí? Supradesnivel. Está supradesnivelado. ¿Y el supradesnivel qué me significa, Martina? Es lesión subepicárdica. Lesión subepicárdica, perfecto. Lesión subepicárdica apical anterior y necrosis de septo. O sea, este paciente ya se está muriendo ese ventrículo. Perfecto. Y esta es la coronaria del paciente, efectivamente. Cuando le hicieron la inserción de contraste en esta proyección, ok, cuando le hicieron la inserción de contraste, fíjense esa descendente anterior en esta proyección que se llama Spider. Aquí está la circunfleja, va hacia lo lateral. Aquí viene la descendente anterior. Está tapada. Es una DA proximal. Claro, por eso estaba B1, B2, B3. Vamos, otro caso clínico. Póngale 95 años, porque si no la en geriatría me van a matar. 95 años con este electrocardiograma. ¿Qué le ven a ustedes? Y aquí el actuar es rápido. ¿Qué ven? Supra en cara inferior. Perfecto. Ritmo, sinusal. Frecuencia. 75. 75. Perfecto. Eje. Como más 30 o Belleza. Perfecto. Entre 30 y 60. Belleza. Ok. ¿Qué más ven? PR. Onda P, PR, QRS. Onda P. sí tiene, pero como que el PR está alargado. Ajá, PR está alargado. ¿Y la onda P como tal? Más que en la pulmonar, ¿Qué en la pasa rama. con la P? Tiene un Morris positivo. Ah, belleza, sobrecarga auricular izquierdo con lo que decía por allí Lavero, bloqueo AB de primer grado. Pues aquí aplican todo, chicos, y ahí van saliendo un diagnóstico, pero y no hay nada del otro mundo, solo estoy. Ok, ritmo sinusal, frecuencia de 75, eje a 30, BAB de primer grado, sobrecarga ventricular izquierda con Morris positivo. ¿Qué más? Y vamos, y dale. ¿Qué más quiero ver? Indigencia de un dolor, ¿qué tengo que ver? Nelly, isquemia, ¿veo isquemia? De 2 de 3 a ver. Isquémica en cara inferior. Ok, en pared inferior no tengo isquemia, pero tengo un supradesnivel, es una lesión. Lesión. Que pasen de 1 y ABL. Está infradesnivelado. Por tanto, tengo ¿qué? Espejo. Lesión en espejo. Belleza. Tengo una lesión transmural inferior grande. ¿Y qué debería hacer yo? Derivaciones derechas. Poner en el derecho. Belleza, derivaciones derechas. Y fíjense que la coronaria derecha es la que irriga el sistema de conducción. Este bloqueo AB de primer grado bien podría ser que se está tomando la arteria del nódulo auriculoventricular. Próximo paso, se les puede bloquear el paciente. Y efectivamente, por cierto, ¿qué coronaria? Doc B1 no Desde- tiene R. Ok, déjame, Dani, te responden primero esto. ¿Qué coronaria es la cometida? Derecho. 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 Me decías, Dani. Que B1 no tiene R. Y parece que estuviera haciendo un QS. ¿O no? Podría Bueno. ser, pero para que eso sea significativo, la derivación de al lado debería también estar en lo mismo. Para yo decir esto es una necrosis, B2 también debería tener. Siempre dos derivaciones contiguas. Para yo decir que esto es una isquemia, B2 también debería tener y no lo tiene. Siempre necrosis, lesión o isquemia tienen que estar en dos derivaciones de la misma pared. Y aquí solo hay B1, B2 ya tiene R, entonces eso no es significativo. ¿Sí? Y le mandaron a Cate, pero qué belleza mandarle y decirle, vea,
Doctor Stalin Castillo, doctor Juan Carlos Gaibor, doctor Cristian Fierro, doctor el hemodinamista que le manden. Estoy con un paciente de 95 años con 3 horas de dolor, con probabilidad clínica alta, con un infarto de la pared inferior, con lesión miocárdica en pared inferior, sin acometimiento de ventrículo derecho, en el cual sospecho de la coronaria derecha. Y le inyecta el contraste y vean qué belleza. Entonces les va a decir, puta, mis respetos ese geriatra. Mis respetos, porque no se equivocó, solo viendo el electro. Y no es difícil, chicos. Y yo les voy a dejar un par de tareas, este electro ya les dejo para que analicen, un par de tareas con electrocardiografía para que ustedes analicen. Espero que haya quedado entendido, chicos. Sé que es mucha información, me pasé de la hora, ojalá la Ale y los organizadores del curso no me maten, pero había necesidad de eso. ¿Dudas, preguntas? Yo tengo una pregunta. Claro. Dentro de los criterios supra del segmento CT había una diferencia entre hombres y mujeres. ¿Se ha establecido si hay diferencias